Ave María Purísima, sin pecado concebida. Celebramos hoy la solemnidad del Corpus Christi, la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Empezaré este sermón recordando dos de los muchos ejemplos que podríamos recordar de la orden franciscana, de los santos de la seráfica orden, que tan devotos han sido siempre del Santísimo Sacramento. Podríamos estar no solo un día, sino varios, dando ejemplos de ellos, pero me limitaré solamente a dos. Uno de ellos, Santa Clara de Asís. Es un ejemplo ya muy conocido, pero nos va a servir muy bien para traer a la memoria y actualizar lo que es la confianza en el esposo, la confianza en Jesús sacramentado. Estando San Damián, el primer monasterio en el que vivió, cercado de sarracenos, de musulmanes, que iban a atacar y a destruir el monasterio y a martirizar a las allí habitantes, a las religiosas. Habiendo entrado ya los sarracenos al claustro, pidió Santa Clara que le trajesen al Santísimo Sacramento el cofre donde era guardada la Sagrada Eucaristía. En presencia de Dios nuestro Señor, le pidió: Señor, guarda a estas tus siervas, que yo ya no las puedo guardar. Y oyó de nuestro Señor una voz que le dijo: las guardaré siempre. Luego Santa Clara les dijo a sus hijas que mientras permaneciesen fieles a la gracia y a la Iglesia, Dios nuestro Señor las guardaría siempre. Una vez que hizo aquella oración, la acercaron a la puerta, pues ella estaba ya enferma. La acercaron a la puerta y con la confianza puesta en el divino esposo, lo mostró a los sarracenos, a aquellos musulmanes, los cuales huyeron despavoridos, sin hacer el más mínimo daño al monasterio ni a las religiosas que allí habitaban. Muchas son las muestras de devoción de Santa Clara. Dicen muchos testimonios que cuando comulgaba lo hacía siempre bañada en lágrimas y cuando se acercaba a recibir a nuestro Señor temblaba toda entera al considerar que iba a recibir al Creador del universo entero, al Hacedor de toda la creación. Otro ejemplo también es el de San Antonio de Padua. Cuentan las crónicas que habiendo muerto un señor con fama de avaro en un pueblo, cuando fueron a enterrarlo, estando todos reunidos y toda la sociedad, pues era un señor importante, en aquel funeral de cuerpo presente, San Antonio irrumpió en el templo y gritó: no se puede enterrar, porque no tiene corazón. Aquello sorprendió a todos los allí presentes. Detuvieron el funeral, sacaron el féretro de la iglesia, abrieron el pecho y efectivamente vieron que no tenía corazón. Aquel avaro había vivido sin corazón. Preguntándose dónde estaría el corazón de esa persona, San Antonio indicó que mirasen allí donde estaban sus riquezas, en la caja fuerte. Fueron a la caja fuerte y efectivamente, al abrirla, allí encontraron el corazón de aquel avaro, pegado junto a sus riquezas en este mundo. Habiendo dado estos dos ejemplos, que luego volveremos a recordar, me gustaría continuar con el introito de la misa de hoy, que está sacado de uno de los salmos. Cibabiteos exadipe frumenti. Cibabiteos exadipe frumenti. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente lo podemos traducir de dos maneras. Cibabit eos, los alimenté, los alimentaré. Exadipe frumenti, con la enjundia, con la sustancia del trigo. Ádipe quiere decir sustancia, enjundia, grasa, la parte más sustanciosa del trigo. Los alimentaré con la enjundia del trigo. También lo podemos traducir por los alimentaré
con la flor de harina. ¿Por qué? ¿Qué es la enjundia? ¿Qué es la flor de harina? ¿A qué nos referimos con esto? Saben que en el Antiguo Testamento Dios nuestro Señor mandó que algunas de las hostias que se ofrecían fueran amasadas con flor de harina. ¿Qué es la flor de harina? El trigo está compuesto de varias cosas. Bueno, para empezar, normalmente cuando vamos a hacer una harina tenemos que separar el grano del resto, o sea, de la paja y de todo lo demás. ¿Cómo se hace esto? En una era, trillándolo. Sabrán lo que es el trillo, ¿verdad? Una tabla que en la parte superior tiene incrustadas muchas piedras afiladas a modo de cuchillas, que se pasa, después de extender el trigo sobre una era, se pasa esa tabla por encima con un peso y separa, rompe, desgarra el grano del trigo del resto, de la paja y del resto de impurezas. Posteriormente se aventa, se levanta, para que con el viento se aparte lo que es el salvado y la paja del trigo. Y luego comienza un proceso de purificación y de cernido. Cogemos el cereal y lo vamos moliendo y pasando por tamices cada vez más finos. De manera que en la primera molienda apartamos básicamente toda la cáscara, lo que conocemos como el salvado. Luego vamos quitando la cascarilla. Luego terminamos quitando la parte gorda del grano, que es el almidón, lo que más almidón contiene. Y por fin, en la última molienda ya y después del último tamiz, nos quedamos con la enjundia del trigo, con la sustancia del trigo, con el corazón del trigo, con el germen del trigo, donde están todas las sustancias alimenticias, proteínas y todas las sustancias que verdaderamente alimentan, en el germen. Entonces, cuando ya hemos separado todas esas partes del trigo, quedándonos solamente con el corazón, con la sustancia, con la enjundia del trigo, esa enjundia es molida varias veces y obtenemos una harina finísima, suavísima, muy nutritiva y muy delicada, que verdaderamente alimenta. Esa es la flor de harina. Esa es Esadipe frumenti. Esa es la enjundia del trigo, la enjundia, el germen del cereal. Y es que, efectivamente, nuestro Señor, cual grano de trigo, fue molido con ese trillo durante su flagelación. Las cuchillas de los flagelos desgarraron la humanidad de nuestro Señor. Elevado sobre la cruz, fue aventado y poco a poco molido con cada respiración, con cada movimiento, con cada minuto que pasó en la cruz. Y cuando ya se había separado todas las partes del trigo, todas las partes del grano, se llegó por fin al germen. Ya, una vez que había expirado y que había entregado su alma humana al Padre Eterno, de manos de San Dimas, de San Longinos, de aquel soldado romano, se hizo abrir el pecho para que viésemos su corazón abierto, el corazón donde reside la sustancia, la enjundia, el verdadero alimento, el ser de Dios, donde se concentra lo que es Él, su amor, el amor, en ese corazón, que como le dijo a Santa Margarita María de Alacoque, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres. Ese es el germen, la enjundia, el adipe frumenti, el corazón del trigo. Y para llegar al corazón, hubo que tamizar la humanidad por medio del trillo de la flagelación y de la crucifixión. Y es que nuestro Señor vino, como ya hemos dicho en otras ocasiones, como víctima, porque Él, que como sacerdote se ofrece eternamente al Padre desde toda la eternidad, no comienza a ejecutar el sacrificio
hasta que no se hace sensible. Como nos dice el Génesis, levantando Abraham la mirada, vio al carnero, a un carnero, enredado por los cuernos en un zarzal. Lo tomó y lo sacrificó en lugar de Isaac, de su hijo. Pero hasta que no se hace visible y sensible la víctima, no podemos tomar la víctima. Y Cristo nuestro Señor, que como sacerdote viene ofreciéndose eternamente y se ofrece y se ofrecerá eternamente al Padre, empieza a ejecutar su sacrificio en el momento en el que al levantar la mirada vemos la víctima. Y cuando vemos la víctima, cuando se hace visible y sensible en este mundo, sometido a las coordenadas espacio-temporales en el que vivimos. Y eso fue en la casa del pan, en Belén. Porque Belén, en hebreo, quiere decir la casa del pan. Ya en el Antiguo Testamento nos predice: los alimentaré con la enjundia del trigo, con la flor de harina. Chivaviteos esadipe frumenti. Y cuando se encarna, aunque como criatura recién nacida no puede hablar ni expresarse, como Dios que es, claro que habla, claro que se expresa. Nace en la casa del pan y es puesto por su benditísima madre en un comedero de animales. Porque hemos oído muchas veces decir esto. Pero les parece normal que una madre que ama a su hijo con locura, sabiendo que es Dios, el creador del universo, lo ponga en el comedero de unos animales. Ninguna madre habría hecho eso. La madre más pobre y con menos recursos habría buscado un lugar más digno para poner a su hijo. Sin embargo, ella, movida por el Espíritu Santo y obediente a Él, puso a su hijo, que había nacido en la casa del pan, sobre un comedero de animales donde se pone el trigo para alimentar a los bueyes y a las mulas. Ahí fue donde fue depositado. Y esto no debe parecernos normal, porque los ángeles, cuando se aparecieron a los apóstoles, le dieron una señal: encontraréis al niño envuelto en pañales y puesto en un pesebre, in presepio posito, puesto en un comedero. Esto era algo tan inaudito que verdaderamente era una señal identificatoria de que aquel era el Hijo de Dios. Ese niño que recién nacido había sido puesto en un comedero de animales, porque nada más venir a este mundo ya nos está hablando a voces y nos está diciendo: he venido como víctima, y no solo como víctima expiatoria de holocausto para el perdón de los pecados, sino como víctima pacífica para alimentaros con mi propio cuerpo. He venido para alimentaros con la enjundia del trigo. He venido para alimentaros con mi propia sustancia, con mi corazón hecho trigo, con mi corazón hecho flor de harina, con mi corazón eucarístico. Y cada vez que recibimos a nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, estamos recibiendo la enjundia de Dios, la humanidad y la divinidad entera, pero esa humanidad y esa divinidad hecha corazón y corazón eucarístico. Si de verdad creyésemos esto, o lo tuviésemos presente, porque no digo que no lo crean, ni mucho menos, claro que lo creen, seguro que sí, pero somos seres humanos y nos olvidamos, y por eso tenemos que recordarlo continuamente y traerlo a la memoria. Si de verdad actualizásemos verdaderamente este pensamiento día a día, recibiríamos a nuestro Señor envueltos en lágrimas y temblando enteros
y enteras, como hacía Santa Clara. Porque verdaderamente nuestro Dios, el esposo de sus almas, es un Dios que está loco, loco de amor. ¿A quién se le ocurre poner a su hijo en un comedero? Y él, justo en la víspera de su pasión, y no en otro momento, sino antes de consumar el sacrificio, se nos dejó. Porque dando su vida como tenía que darla, y volviendo de nuevo al Padre, no sabiendo ya cómo más demostrarnos su amor, se quedó escondido bajo las especies de la hostia pura e inmaculada del pan consagrado. Y no solamente la divinidad, sino la humanidad también. Díganme, si no es esto, ¿acaso una locura? ¿Pero qué fue lo que le dijo nuestro Señor a los apóstoles nada más entrar en el cenáculo? Ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con vosotros. Ardientemente. Y esto lo dice Dios, solo comprendiendo que es Dios quien con ardor ha deseado celebrar esa Pascua, es decir, quien con ardor ha deseado dársenos como alimento con la enjundia de su ser, con su sacratísimo corazón, escondido en las especies del pan eucarístico. Solo así podremos entender que ese ardor era un ardor eterno. Y es que desde toda la eternidad, nuestro Señor pensó y deseó ardientemente redimirnos y quedarse con nosotros, dándosenos en alimento bajo las especies eucarísticas, donde se esconde el verdadero germen del trigo eucarístico, el verdadero corazón de Dios. Pues hagamos un ejercicio diario. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Repítanselo a diario, porque amor con amor se paga, y si somos alimentados con el corazón, con la enjundia, con el germen de Dios, hecho hombre, le vamos a responder no dándole nuestro corazón. Si Él se da entero y da su corazón, después de haber trillado y cernido su benditísima humanidad, hagamos nosotros lo mismo. Y digámosle, Jesús de mi vida, tú te has hecho hombre, tú te has hecho ser humano, humano como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Pero como sin corazón no puedo vivir. ¿Y qué fue lo que dijo? Pedid y se os dará. Y también promete otra cosa. Y Él es Dios, y fiel es Dios, y da lo que promete. Lo que pidáis en la oración se os concederá. Por lo tanto, actúen como esos niños que recitaban el Jesucito de mi vida. Con la pureza, con la inocencia, con la ambición infinita de un niño que lo quiere todo, sin reparar en nada. Y pídanle todo. Señor, yo te doy mi corazón. Pero como no puedo vivir sin corazón, dadme el tuyo. Dame, Señor, vuestro corazón. Tomad mi corazón, encerradlo en el sagrario y encerrad vuestro corazón eucarístico en mi pecho. Que cada vez que pasen por esta antesala de la gloria que es esta iglesia, de este templo, donde está escondido bajo las sagradas especies su divina majestad, que cada vez que pasen por aquí
brote de su corazón esa breve oración o jaculatoria: Señor, toma mi corazón, déjalo en tu sagrario y dame tu corazón, para que con tu amor te ame y te sirva, para que con tu amor a mí sirva. A tu Santísima Madre, como merece ser servida y amada. De manera que cuando sean llamados ante el Padre Eterno el día de su sepelio, se pueda oír la voz de San Antonio diciendo: no tiene corazón, y al abrir su pecho descubran en él el corazón eucarístico de Jesús sacramentado. Porque si aquello ocurrió con un avaro que vivió sin corazón, estando su corazón encerrado en una caja fuerte junto a monedas sucias y ruines joyas, si se lo piden a nuestro Señor, ¿se lo va a negar? Denle su corazón y pídanle a Él el suyo, para amarle y servirle con su amor, para amar y servir con su amor, como Él amó a su Santísima Madre. Porque ella está siempre donde está Él. En Belén se hizo visible y sensible la víctima eucarística, la víctima pacífica, la víctima expiatoria. Y cuando llegaron los magos, encontraron al niño junto a María, su madre. Donde está Él, está ella. Y ella, aunque parezca una locura, hace lo que Él le dice. ¿Quieres que te ponga en un comedero? Te pongo en un comedero, pero no voluntariamente, como madre que soy. ¿Cómo voy a poner a mi hijo en un comedero? Pero si me lo pedís, no tengo nada que objetar. Y en el comedero os pongo. Y allí os encontrarán, porque esa es la señal. Encontraréis al niño envuelto en pañales y en presepio pósito, puesto en un comedero. Y Él quiere, sin duda, que seamos fieles para defendernos, como le prometió a Santa Clara. Fieles a la Iglesia, fieles a la doctrina revelada, a la verdad revelada. No me gustaría terminar el sermón sin antes recordar un breve poema que seguro que muchos conocen y que aprendí del señor obispo, porque él había aprendido de pequeño también en catequesis con el párroco, con aquel párroco que él tenía, y que a menudo la solemos recordar. Dice así: iba el Señor a marchar y en su gran sabiduría, al irse y querer quedar, inventó la Eucaristía. Y en el sagrario escondido Jesús vive con nosotros, realidad sobre el sentido que sólo la fe percibe. Oh misterio incomprensible, manantial de gran consuelo, ¿cómo iba a irse? Imposible, quien por venir dejó el cielo. Aunque perdió la existencia sin quejarse de dolor, no quiso morir de ausencia, quien quiso morir de amor. Bendito sea el Santísimo Sacramento del altar, expuesto en la Sagrada Custodia.